El debate presidencial de la centroizquierda de la coalición Unidad Constituyente entre Maldonado, Proboste y Narváez no tuvo muchas propuestas en sí muy novedosas y en realidad no tuvo mucha audiencia y tuvo amplio rechazo en general porque no eran muy carismáticos ni tampoco están guiando mucho la discusión política. Pero como siempre tenemos que ver también lo positivo y hay una propuesta que ha pasado bastante de largo y que lamentablemente los medios de comunicación no están hablando mucho de ella, que creo que es muy positiva y tiene que ver con la reforma al Poder Judicial, la pena de cárcel para corruptos y particularmente que se elimine el nombramiento por parte de órganos políticos de cargos de fiscalización y también de cargos en el Poder Judicial. Y me llego a preguntar, bueno, si los medios no están hablando de esto, tal vez porque no les gusta mucho eso. Y vamos a ver un poco el detalle de esto, que es una propuesta del candidato por el Partido Radical, Maldonado, que me parece que es bastante positiva y una de las pocas cosas rescatables que creo que se pudieron sacar de ese debate. Pero todo eso lo vamos a ver a continuación. Antes, quisiera agradecer a los suscriptores Víctor Arroyo y Felipe Peña, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. El debate presidencial de Unidad Constituyente no fue necesariamente el más positivo. Ya vimos que tuvo poca audiencia que lo vio en general a nivel nacional. En este canal igual sacamos una buena audiencia, pero es más bien la excepción a la regla, ¿no? Los candidatos no tienen mucho carisma. No voy a mencionar mucho cuánto marcan en las encuestas porque sinceramente creo que las encuestas en este nivel son irrelevantes porque no le aciertan a casi nada. Y en realidad se encargaron muchas veces de hacer preguntas absurdas, como era el tema de, bueno, dime 3 cosas del gobierno de Pedro Aguirre Cerda en materia de educación, que era lo que decía Yasna Proboste para Maldonado, que sinceramente era... No sé, es como una pregunta de una clase de historia de enseñanza media estando en un debate presidencial. O sea, era absurdo. Realmente fue muy absurdo. O proyectos muy malos como lo de subir constantemente el gasto, la deuda, el plan Marshall de Narváez y una serie de cosas. Pero dentro de eso hubo una pregunta bastante positiva que se hizo por parte de una periodista de la red y que en su momento dirigió CIPER, en la cual le preguntaron a Maldonado sobre el tema del Poder Judicial. Y a mí me extraña que los medios no hayan hablado de esto, porque es un tema importante tomando en consideración el alza en la corrupción, el problema con la influencia del narcotráfico y también la necesidad de la reforma judicial que tantas personas piden. Y me extraña que no lo hayan hablado porque es algo muy relevante. Vemos las declaraciones a continuación. Todos sabemos que la elección, tal como lo dice el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, de los ministros, está politizada, que ahí hay un factor de corrupción importante. Usted fue ministro de Justicia. ¿Qué se va a hacer con esto si usted llega a la Moneda? Nosotros vamos a legislar, yo voy a legislar, para que la corrupción se pague con cárcel. El que corrompe y el que se deja corromper. Porque eso es un delito que es inaceptable. Las cárceles están llenas de personas que han cometido delitos comunes y cuántos empresarios y presos por corrupción terminan con clases de ética. La verdad es que quien corrompa y quien se deje corromper va a ir a la cárcel, porque lo que hace es sumamente grave y dañino para el país. Ese es mi compromiso. De verdad, necesitamos ponerle atajo a la corrupción ahora, ya y para siempre, en todos los niveles del aparato público. No puede ser que en Chile, que sabemos que existen este tipo de situaciones, terminen diluyéndose en largas investigaciones, luego en salidas alternativas o multas irrisorias. ¿Va a cambiar el sistema de nombramiento de jueces? Por supuesto, va a cambiar el sistema de nombramiento, insisto, todo donde haya tráfico de influencia, todos esos conciliábulos que se dan a veces en casas particulares para nombrar al fiscal nacional son inaceptables. ¿Ah? Y nosotros tratamos de cambiar. Yo presenté un proyecto para cambiar el sistema también de nombramiento de notarios y el sistema en general de fe pública, para precisamente sacarlo de cualquier esfera de influencia indebida entre políticas, funciones judiciales e intereses particulares. Como lo notarán, le hace una pregunta sobre el tema del nombramiento y habla un poco de corrupción y como todo candidato, bueno, se empieza a alargar y habla de otras cosas, pero pues cuando ella es más incisiva, la periodista, él habla que hay que hacer una modificación sustancial en el nombramiento de todo tipo de cargo, especialmente judicial o de fiscalización, y que eso es importante por la influencia política, por la corrupción, a la vez que propone penas de cárcel. Ahora, más allá de que Maldonado no sea
el mejor candidato del mundo, digamos. Por cosas como esas digo que es el mal menor dentro de esa coalición. No diría en la elección en la primera vuelta, pero sí dentro de esa coalición comparado con Proboste y con Narváez, que no hablan nada de corrupción y no hablan nada de ese tipo de cosas como las reformas judiciales. ¿Y por qué eso es relevante? Porque no hay que olvidar que en Chile tenemos un problema serio de corrupción en el Poder Judicial del cual no se habla mucho, y de nepotismo también sumado a influencias políticas. Fue en su momento noticia en el 2019 el masivo caso de corrupción que se descubrió en Rancagua. Recordemos, numerosos jueces de cargos bajos y altos asociados a tráfico de influencia, de básicamente recibir sobornos para fallar de una manera u otra y una serie de otras cosas. Y también dentro de esos cargos, algo que vimos esta mañana, está el tema del nombramiento de cargos de fiscalización. Por ejemplo, el director del Servicio de Impuestos Internos, que se encarga de temas tributarios, o el fiscal nacional, son todos nombrados por el presidente. Entonces después, como son nombrados por el presidente, terminan ocurriendo casos como el del caso Sokimich, que al final no se investiga nada, porque el director del Servicio de Impuestos Internos, que tenía que dar la instrucción para que se pueda comenzar a investigar, dice no. Y coincidencia, ese director fue nombrado en su momento por Bachelet y posteriormente fue nombrado por Piñera el 2018 y antes el 2015 por Bachelet. Entonces, esa reforma que dice Maldonado y que lamentablemente los medios no lo hablan, ¿por qué será? Me hace pensar que casi que estén asociados a todas estas estructuras políticas partidistas y corruptas, pero bueno, esa reforma es muy necesaria. ¿Y por qué la destaco? Porque creo que más allá del sector político en que venga alguien, uno tiene que tomar las propuestas que son correctas. Y en mi caso, como libertario, las propuestas que van en favor de la libertad y aquellas que luchan contra la corrupción, dan más autonomía y desconcentran el poder. En consecuencia, más allá de que Maldonado no sea la maravilla de candidato, aunque insisto, creo que es el menos malo dentro de esa alternativa entre Proboste y Narváez en esa primaria, yo creo que hay que rescatar esta propuesta en particular y que ojalá lo tomen desde todos los sectores políticos, porque algo que viene de la centro-izquierda y ojalá la derecha lo asuma, la del centro también y la izquierda igual. Porque eso de que el presidente esté nombrando a dedo cargos como el directivo del Servicio de Impuestos Internos y eso evita que se investiguen casos de corrupción, o al fiscal nacional, que ahora es Jorge Abot, también nombrado a dedo, o que participe directamente en el nombramiento de jueces, porque recordemos que en la Corte Suprema se nombra por el presidente más 2/3 del Senado y las Cortes de Apelaciones los nombra el presidente también, dentro de una terna que se le presenta por la Corte Suprema. Bueno, eso claramente es una intervención del mundo político, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en el Poder Judicial y en los órganos de fiscalización. Entonces, por algo no es ni una sorpresa que haya corrupción, no es una sorpresa que a los políticos no los condenen ni los investiguen de nada, porque el mundo político los nombra. Entonces, claramente no va a pasar nada. Por eso creo que es una propuesta tan importante y que yo lamento que no se le haya dado el enfoque suficiente en la prensa, porque sin justicia, sin tener un organismo judicial sólido, objetivo y que realmente cuestione las estructuras de poder, es imposible hacer cualquier otra cosa, porque la base de cualquier cambio, la base de cualquier sociedad y la base de una estructura que sea sostenible en el tiempo es la justicia. Si no hay justicia, se da la corrupción. Si no hay justicia, se genera resentimiento. Y si no hay justicia, no hay progreso. Por eso es tan importante la reforma a la justicia. Y una de las reformas que hay que hacer es esa. El nombramiento de autoridades, que claramente no puede depender ya, porque nunca debió ser así, esto es remanente del ideal portaliano que tiene Chile tan presidencialista, no puede depender del presidente, tampoco de congresistas, no puede depender esto jamás de políticos, porque lo que dependa de políticos inevitablemente va a ser colocado a favor de políticos. Lógico, ¿no? Pero no es lo único que necesita cambiar. Es una buena propuesta y me parece positivo y ojalá se llegue a implementar y que esto sea una cosa consensuada, porque debería haber un consenso en que hay que arreglar esos temas del Poder Judicial, más allá de si usted es de izquierda, centro o derecha. Pero también es importante hacer otros cambios, como el tema de sistemas de jurado dentro de los tribunales, para no tener tanto el tema de decisión colocado dentro del juez, que también se puede corromper, es una sola persona. O quebrar el monopolio estatal de la justicia y permitir la competencia en esos ámbitos para poder contratar, por ejemplo, jueces que sean mucho más baratos y que hagan un mejor trabajo. Yo estoy seguro que podríamos hasta incluso licitar el sistema judicial para organismos judiciales internacionales y saldría más barato que lo que cuesta ahora, porque los jueces tienen unos sueldos altísimos en Chile, de los más altos, y además de ser mucho más barato, probablemente serían mejores jueces. Pero bueno, son cosas que hay que hacer. ¿Qué piensan ustedes sobre esta propuesta? ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿Por qué?
Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.